¿Qué tal? Vamos a continuar con el curso básico de programación. Es el tercer video de apoyo y para ello vamos a continuar viendo los siguientes contenidos. Vamos a aprender a utilizar datos proporcionados por el usuario desde el teclado, utilizando para ello una clase que Java provee como parte de sus utilerías. También vamos a utilizar el operador más para realizar operaciones de concatenación al momento de la salida. También vamos a generar salidas numéricas con formato, de manera que sea más fácil para los usuarios leer las cifras que les presentemos. Vamos a abrir entonces nuestro ID de Eclipse para iniciar un ejemplo. Para ahorrar un poco de tiempo, he creado ya desde la interfaz de Eclipse un nuevo programa al que le he llamado ejemplo 2. Dentro de este programa lo que vamos a hacer es implementar la lectura de una serie de datos. Para ello nos vamos a valer de la utilería Scanner. Esa utilería Scanner tiene que ser declarada antes de la clase pública ejemplo 2, es decir, en esta sección. Aquí vamos a poner import java.util.scanner, exactamente así, tal cual, mayúsculas y minúsculas, para indicar a Java que haremos uso de su utilería de entrada de datos, llamada scanner. Y en el interior de nuestro método principal lo que vamos a hacer es crear una instancia de esa clase. La clase se llama scanner. El objeto que vamos a crear a partir de esta clase se va a llamar sc con minúsculas. Y luego vamos a decirle que cree un nuevo objeto a partir de la clase scanner que se encargue de la entrada de datos desde el flujo normal del sistema, que es el teclado por omisión. Entonces, hasta aquí hemos definido ya un objeto que se va a encargar de trabajar mediante sus métodos la entrada de distintos tipos de datos. ¿Cuáles son esos tipos de datos que podemos nosotros recibir desde el objeto que nosotros acabamos de crear? Vamos a verlos enseguida. Estos son cada uno de los métodos de los que vamos a hacer uso para poder introducir datos desde el teclado. El primer método que vemos aquí en esta lista dice next line, paréntesis, paréntesis, seguido de punto y coma, desde luego el término de la línea. Este método del objeto sc nos va a permitir ingresar cadenas de texto, como nombres, domicilios. El siguiente es un método llamado nextInt. Este, como bien pensaron, sirve para ingresar datos de tipo numérico del tipo int. Tenemos el nextFloat, que sirve para ingresar datos de tipo numérico del tipo float. NextDouble, que permite ingresar datos de tipo doble. NextLong, para recibir números de tipo long. Y char@, paréntesis 0, que nos va a permitir el ingreso de un carácter a la vez. Vamos a regresar a nuestro ID de Eclipse y vamos a implementar una clase más denominada string, que no es un tipo de dato primitivo, pero que sí nos permite ingresar y recibir y manipular textos. Vamos a ver cómo se puede crear una instancia de esa clase string y luego leer un dato utilizando el método nextLine desde el teclado. Por obvio de tiempo he adelantado un poco y he escrito ya en esta línea la declaración del objeto scanner como una instancia que va a ser representada por sc. Entonces escribí scanner, espacio sc minúsculas, igual a new scanner, paréntesis system in, para indicar a Java que voy a utilizar su utilidad de scanner mediante la representación de un objeto llamado sc. Ahora bien, ya tengo definido un flujo de entrada. Lo que necesito ahora es leer algo en ese flujo de entrada desde el teclado. Voy a definir una variable string
a la que le voy a llamar nombre completo. Este tipo de dato es un tipo de dato no primitivo, así es que en realidad lo que estoy haciendo uso es de una clase, la clase string. De manera que para definirla tengo que poner igual a new. Estoy creando un nuevo objeto de tipo string y entre paréntesis voy a pasar que no tiene nombre. O sea, es la definición por omisión contenida dentro de esta variable llamada nombre completo. Luego, para probar que efectivamente se ha definido la variable string, voy a utilizar dentro de la colección system.out que ya vimos, .print, voy a anotar el nombre y le voy a pedir que le ponga a continuación el nombre completo. Ok. Voy a poner print ln para que el cursor salte a la siguiente línea. Si yo guardo y luego ejecuto este código, veamos que en la parte inferior dice nombre, no tiene nombre. ¿De dónde sale este no tiene nombre? Pues de aquí, de la variable nombre completo. Y la variable nombre completo fue definida desde una instancia de la clase string con el valor no tiene nombre por omisión. ¿Cómo cambio ese nombre por omisión por un nombre completo? Bueno, voy a hacer uso de mi escáner. Así que voy a poner nombre completo, que es la variable en la cual voy a depositar el nombre completo, y voy a utilizar el objeto sc. Y voy a hacer uso de next line. Next line, recordamos, en la diapositiva anterior, recordamos que era la forma de poder leer strings desde el teclado. Y enseguida de esto tendría que poner system.out.println, paréntesis, nombre, y vamos a ver qué contiene ahora el nombre, más nombre completo, punto y coma. Aquí el problema es que si yo guardo y ejecuto este código, el usuario no va a saber que le estoy pidiendo el ingreso del nombre completo, porque esta instrucción solo se limita a la entrada del dato y a depositarlo dentro de la variable nombre completo, pero no le dice al usuario que de alguna forma transparente tenga que introducir un dato. Así que vamos a poner acá system.out.print y no voy a usar println porque yo quiero que el dato quede inserto inmediatamente después de esta instrucción. Anota un nombre completo. Dos puntos, comillas. Ahora sí, ¿qué es lo que va a hacer el flujo de este programa? Bueno, al llegar a esta parte, va a presentar debajo del nombre completo que dice no tiene nombre, lo que ya hicimos en el ejemplo del ejercicio anterior, y va a anotar una línea en donde pida al usuario que anote un nombre completo y va a esperar mediante esta instrucción a que el usuario anote el nombre. Después de que el usuario anote el nombre y presione Enter, se va a ejecutar esta línea que va a presentar por pantalla el nombre completo. Vamos a verlo en operación. Lo guardamos, control S y lo ejecutamos. ¿Ok? Dice nombre, no tiene nombre, que fue lo que ya vimos anteriormente. Y ahora sí, dice anota un nombre completo. Aquí adelante de esto voy a anotar, por ejemplo, Luis García López. Al darle Enter, me aparece la línea nombre Luis García López, que es el nombre que nosotros leímos a partir de lo que el usuario tecleó aquí. Algo que ustedes estarán viendo es que este color aquí es muy difícil de leer. Una forma de cambiar el color de las entradas de datos aquí es hacer clic derecho sobre esta parte, clic derecho, y en este menú contextual hay una opción que dice preferencias. Dentro de las preferencias hay este que dice el color de estándar para la entrada de texto. Aquí lo vamos a cambiar, damos doble clic y vamos a cambiarlo por un azul marino, doble clic,
aceptar, y vamos a ver que aquí que lo aplique, aplicar y cerrar. Ya observamos que cambiamos el color verde agua, que casi no se distinguía, por este azul marino, que sí se distingue mucho más. Bien, entonces hemos aprendido cómo leer texto. No solamente vamos a trabajar con números, vamos a trabajar también con textos. Entonces los textos los podemos leer utilizando la clase string tal cual lo acabamos de comentar. En el siguiente ejercicio vamos a agregar a este mismo código la posibilidad de la entrada de datos y utilizar el operador más para concatenar. Por ejemplo, ahora vamos a pedir por separado, vamos a declarar una variable string llamada nombre y la vamos a inicializar aquí con comillas, comillas. Es otra forma de inicializar las variables en línea. De inmediato le estoy asignando el valor de comillas, comillas. Esto está permitido también para la clase string. Vamos a utilizar string apellido paterno, igual comillas, comillas, string apellido materno, igual a comillas, comillas, punto y coma. Y después vamos a utilizar nuestro escáner para leer el nombre. Así que vamos a hacer system.out.print y vamos a pedir aquí nombre, dos puntos, comillas, en la siguiente línea nombre, igual a nuestro escáner, punto, next line, punto y coma. Bien, y esto mismo lo vamos a repetir, pero ahora vamos a poner aquí en lugar de nombre apellido paterno, aquí apellido paterno, y acá apellido materno, y apellido materno. Bien, entonces ahora vamos a utilizar el system out.println y vamos a anotar acá nombre completo y vamos a poner primero más apellido paterno más comillas más apellido materno más comillas espacio comillas más nombre. Es decir, vamos a almacenar, no vamos a almacenar, vamos a presentar por la consola este nombre completo utilizando el signo de operación más que me sirve para concatenar, es decir, unir, dejando un espacio en blanco en medio de los datos apellido paterno, apellido materno y nombre. Ahora vamos a utilizar la variable que ya habíamos definido como nombre completo y la vamos a hacer receptora del nombre completo empezando por nombre más comillas espacio más apellido paterno más comillas espacio más apellido materno y vamos a generar una salida .println que contenga el nombre completo, pero vamos a utilizar la variable que acabamos de llenar con los tres datos que el usuario nos proporcionó y que conforman ahora nuestro nuevo nombre completo. Okay. Vamos a guardarlo y lo vamos a ver en ejecución.
tenemos un error. Vamos a darle aquí cancelar y vamos a ver cuál es el error. Aquí estamos. Definimos string como nombre igual a comillas, comillas. Y aquí le pusimos has, es next line. Y con minúscula. Por algún motivo se insertó aquí esto accidentalmente. Next line. Next line. Y aquí parece ser que tenemos otro error. Nombre más, apellido paterno más apellido materno. Tiene que ser escrito exactamente como nosotros lo definimos y estaba con minúsculas. Mucho cuidado con eso. Ya no tenemos errores, volvemos a guardar y ejecutamos. Bien, me está pidiendo un nombre completo. Vamos a poner aquí Luisa Martínez Ruiz. Enter. Y nos dice el nombre que acabas de introducir es Luis Martínez Ruiz. Ahora me está pidiendo otro nombre. Vamos a ponerle aquí Mónica. El apellido materno Hernández. El apellido materno Juárez. Me está poniendo nombre completo Hernández Juárez Mónica y nombre completo Mónica Hernández Juárez. Esto es correcto porque aquí estamos utilizando el operador de más que pusimos acá en esta primera instrucción. Estamos usando el operador de más para concatenar los nombres en la salida. ¿Sí? Apellido paterno, apellido materno, apellido nombre separados por un espacio en blanco. Es lo que aparece acá. Hernández, espacio, Juárez, Hernández, Mónica. Pero la variable apellido paterno, la variable apellido materno y el nombre siguen inalterables, no han sufrido cambios. En cambio, el nombre completo, que originalmente estaba como Luis Martínez Ruiz, ahora está siendo sustituido por el nombre escrito por el usuario, el apellido escrito por el usuario y el apellido materno escrito por el usuario. Están siendo asignados. Recuerden que la asignación se hace de derecha a izquierda. Entonces, estos tres datos son concatenados y separados cada uno de ellos con un espacio en blanco y son asignados a la variable nombre completo. La variable nombre completo ahora desechó el nombre que tenía anteriormente de Luis Martínez Ruiz y acaba de agregar a su contenido el de Mónica Hernández Juárez, en ese orden. Bien, entonces creo que con esto podemos hacer muchas cosas utilizando variables de tipo string, combinación entre ellas, para que podamos pedir datos que no son solamente numéricos y tratarlos en la salida como lo estamos viendo en este ejemplo. Voy a borrar parte de este código y vamos a hacer algunos ejemplos ahora con entradas de datos que no sean strings, entradas de datos enteros y entrada de datos con números de punto flotante. Entonces vamos a quitar vamos a quitar esto y vamos a quitar esto. Y nos vamos a quedar solo con la definición del escáner. No vamos a utilizar un string, todo esto también no lo necesitamos. Ok. Entonces vamos a ver cómo utilizar el objeto escáner para la introducción de datos que son de tipo numérico. Después de la definición de nuestro objeto escáner, vamos a insertar las instrucciones necesarias para poder leer un tipo de dato flotante llamado edad, que estamos inicializando con valor de 0. Después vamos a utilizar el systemout.print para pedir por pantalla que nos introduzcan el dato de la edad, desde teclado, perdón. Y aquí mediante nuestro objeto escáner vamos a pedir que ese dato sea alimentado y asignado a la variable edad. Enseguida vamos a utilizar el system.out.print para poder generar la salida de esa edad. Pero observen que ahora no es print solamente, sino es printf. Printf porque vamos a utilizar esta instrucción para darle formato a la salida de textos numéricos. ¿Cuál es ese formato?
tengo que poner entre comillas el texto mediante el cual yo le voy a dar formato al número y todos los mensajes que yo quiera incluir dentro de estas comillas. Entonces el mensaje es edad igual y luego este porcentaje corresponde a la indicación que se le da a Java para que sepa que el primer dato que aparezca después de la coma tiene que ser inserto aquí, en donde está el porcentaje. Y después le estamos diciendo a Java que queremos que este tipo de dato tenga 2 decimales y que esté formateado en float, de tipo float. Nosotros podemos darle formato de tipo float a todos los que tienen números decimales. Y finalmente, algo bien importante es que tenemos que cerrar el flujo de entrada de nuestro escáner con sc.close. De esa manera cerramos el stream de entrada que corresponde al teclado. Bien, vamos a ejecutarlo, vamos a guardar, lo vamos a ejecutar, vamos a ver si no tenemos algún error. Corriendo perfecto, pide la edad, vamos a ponerle aquí 34. Observen que me agregó 2 cifras decimales. Como es un número entero, aunque nosotros estamos manejándola como un número entero, como la definimos como un tipo float, entonces nos está permitiendo ponerle 34.00. ¿Qué pasa si cambiamos esta edad por estatura? La estatura no es entera. Y entonces aquí vamos a cambiar estatura y estatura aquí. La variable, acuérdense que las variables se escriben en camel, nomenclatura camel, estatura. Ahí está. Aquí estamos pidiendo todavía edad, hay que cambiarlo por estatura. Bien. Y vamos a ponerle aquí ahora, guardar, correr. Estatura. Vamos a pensar que ponemos una estatura de 1.735, que sería la medida exacta de la estatura de alguien. Le damos Enter y vean cómo me está dando formato a 2 decimales. Está haciendo la corrección y aproximando por formateo a 1.74. Ahora bien, hacia antes de este punto, nosotros ponemos el número 5, le estamos indicando a Java que va a utilizar 5 espacios para el formato de este número. Entonces tendríamos 2 espacios para el entero, o el punto decimal, y 2 espacios para el decimal. Quiere decir que tendríamos 5 posiciones. 2 enteros, 2 espacios para el entero, 1 espacio para el punto, 2 espacios para el decimal, hacen las 5 posiciones que estoy indicando acá, de las cuales 2 van a ser utilizadas para los decimales. Y tiene que ser con formato de tipo float o de tipo flotante. Vamos a volver a guardar y vamos a volver a ejecutar. Ponemos aquí estatura, vamos a pensar que ponemos una estatura, vamos a pensar que es un árbol que tiene una altura, ya no sé, estatura, de 12 metros con 763. Damos Enter y entonces me está reservando 12.76. ¿Por qué? Porque le definimos así con 5 y 2. Si contamos acá tenemos 5 caracteres que son los 5 que especificamos acá. ¿Qué pasa si aquí en lugar de poner 5 le pongo 8? Guardamos y ejecutamos. Ponemos sobre la estatura de 1.823 y damos Enter. Observen lo que pasó. Desde acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Quiere decir que estoy utilizando y reservando 8 espacios, de los cuales 2 son para decimales. Entonces con esto doy formato a las cifras decimales para que puedan quedar todas alineadas por la derecha. Si estoy generando una tabla de resultados con valores decimales, puedo utilizar este formato
especificando cuántos decimales voy a tener, pero también cuántos espacios por omisión voy a dejar hacia la izquierda. Si yo quiero al contrario alinearlos por la derecha, entonces tendría que utilizar un formato negativo, tendría que ponerle el signo menos antes del número 8 para que los alinee por la izquierda. Vamos a ver si esto que estoy diciendo es correcto. Corremos la aplicación, vamos a poner aquí una estatura de 2.34 y sí, ahora lo que tengo es alineado por la izquierda y de acá para tengo los 8 espacios que se asignaron porque le dije que la alineación fuera hacia la izquierda con el signo menos. Si no le pongo el signo menos, entonces guardo, ejecuto y si yo pongo aquí una estatura de 2.644, me deja los 8 espacios a partir de esta posición. Bueno, hay más formatos específicos para la salida de datos numéricos que ustedes pueden investigar eh, para que su formateo al momento de generar salidas sea de forma lo más apropiada posible.